Muy buenas a todos, ¿cómo están? Soy el maestro internacional Maximiliano Pérez y estamos aquí para ver la partida número 6 entre Isidor Gunsberg y William Steinitz. Bueno, esta partida tiene una particularidad que me parece bastante curiosa y que nos muestra un poco más acerca de la personalidad que tenía Steins y su filosofía frente al tablero, ¿no? Esa filosofía de siempre buscar el reto, de querer demostrar que era el mejor y también de básicamente un amor incondicional con el ajedrez. ¿Por qué digo todo esto? Porque digamos, en esta partida, recordemos que, bueno, si no lo han visto, acá arriba les va a aparecer para que miren la partida número 5, en donde Gunsberg, con una idea de apertura muy interesante, logra desorientar bastante a Steinitz y conseguir la victoria. Entonces tenemos un marcador de 3-2. Y esto puede parecer con que, bueno, está bien, está abajo, pero todavía el marcador está cercano, así que no es tan terrible. Pero claro, hay que tener presente algo muy importante. Y es que durante esta partida, Gunsberg excedió el tiempo reglamentario. Es decir, Steinitz podría haber ganado por tiempo. Sin embargo, decidió hacer caso omiso al tiempo y terminar la partida que, bueno, como veremos a continuación, igualmente termina ganando. Sin embargo, bueno, es muy importante esto. Podría haber pasado de que no. De que en realidad la empatara Gunsberg o hasta podría haber perdido la partida Steinitz, ¿no? Y esto demuestra un poco su carácter combativo, ¿no? Cómo Stein quería demostrar frente al tablero que era el mejor y no porque, que el otro tenga alguna excusa de que perdió por tiempo, lo que sea. No, no, no. Stein quería ganar sobre el tablero y bueno, en este caso lo podemos ver de forma muy interesante porque, bueno, la partida comienza con D4, D5, E3, el sistema Call, es E6, alfil D3 y C5. Por supuesto, contragolpeando el centro. Entonces vino B3, caballo C6, caballo F3 y caballo F6. Luego de enroque corto, alfil D7 y luego de alfil B2 estamos en el sistema Rubinstein. Torre C8, noten cómo el negro desarrolla tranquilamente las piezas. Y aquí una jugada que es un poco extraña que es C3. Por supuesto, si nosotros miramos el carácter de la posición, nos va a traer mucha reminiscencia con lo que son la variante Tartakower del gambito de dama declinado, pero con colores inversos, ¿sí? Y aparte, el alfil de las negras no está en G4 en este caso, ¿no? En lo que sería una estructura de gambito de dama declinado. Tal vez aquí hubiera sido un poco más preciso jugar C4, que es lo que se tiende a hacer hoy actualmente, digamos, sacar el caballo por C3 o por D2, ¿no? Y jugar con los dos alfiles apuntalando el flanco de rey. Es entendible que C3 es una idea un poco más sólida, la cual busca justamente no quedar con peones colgantes, que es lo que suele pasar en este tipo de posiciones. Vino alfil D6, caballo BD2 y ahora Steinitz aprovecha que el blanco está jugando bastante pasivo para romper con E5. D por E5, caballo por E5, caballo por, alfil por y caballo F3. Bueno, es bastante curioso esto, porque digamos que la jugada E5 en esta posición podría considerarse como que es un tanto apresurada, como que no hubiera sido preferible enrocarse primero. ¿Por qué? Porque ahora el blanco tenía la posibilidad de jugar con F4, alfil B8 y C4. Noten cómo aprovechamos que el rey está en el centro para abrir la posición. En caso de enroque corto, por ejemplo, me podría venir C por D5, caballo por D5 y noten cómo todas las piezas de blanco están apuntando hacia el enroque. Entonces, por ejemplo, luego de dama H5, F5 y alfil C4, el negro estaría en serios problemas porque tiene la clavada del caballo en D5, pero también un posible ataque de mate en pocas jugadas con caballo G5, ¿no? Entonces, la verdad que esta posición está muy complicada para las negras, ¿sí? Esto podría haber pasado, probablemente era lo mejor, pero nuevamente, ¿no? Noten ahí cómo el sentido de la iniciativa a Gunsberg en este caso no le funcionó tanto y prefirió jugar más sólido con caballo F3, ¿no? Es interesante notar cómo en las partidas en donde Gunsberg decidió atacar a Steinitz le trajo problemas, ¿no? Pero en la mayoría de los casos tenía una tendencia a evitar los problemas, ¿no? A evitar las complicaciones tácticas. Alfil B8,
Vino la partida y aquí H3. Esta jugada conceptualmente no es de las mejores. Recuerden siempre esto. Cuando hay un alfil sobre esta diagonal, jugar H3 debilita la diagonal. Sobre todo si encima el alfil está sobre B8, que claramente la intención es jugar con dama C7. H3, la verdad es que no estaría siendo de gran ayuda a los intereses del blanco, ¿no? ¿Y por qué decimos que debilita aún más la diagonal? Porque en realidad el gran problema es que cuando el otro juegue posiblemente dama C7, yo no voy a tener a disposición la jugada G3, ya que el peón de H3 estará colgado. Ese es el gran problema cuando hacemos H3 y por eso se debilita la posición. Probablemente hubiera sido mejor C4, ¿no? Otra vez contragolpeando el centro y habilitando al alfil de B2. D por C4, alfil por, alfil C6, dama C2, por ejemplo, enroque corto, alfil D3. Y bueno, esta posición es bastante pareja, ¿no? Una cosa interesante a tener en consideración y que seguramente se estarán preguntando es qué pasa con alfil por F3. Bueno, esta jugada no es tan buena como parece en primera instancia, porque luego de G por F3, es verdad que se rompe un poco el enroque, pero también es verdad que no hay forma de aprovecharlo. Porque el otro va a tener el alfil de blancas, va a poder jugar un F4 bloqueando todo, ¿sí? Por ejemplo, imaginemos algo así, alfil por F3, G por F3, ¿no? Esta posición. Yo en la próxima jugada te voy a jugar F4, te voy a bloquear el alfil de negras y voy a aprovechar mi pareja de alfiles, que de hecho está súper agresiva. Y esto, a pesar de que es una debilidad, voy a poder aprovecharlo con rey H1 y torre G1 y montar un ataque realmente muy pero muy fuerte sobre el flanco del rey, ¿sí? Entonces cuidado porque no es tan debilidad como parece en primera instancia. La cuestión es que vino H3 en la partida y aquí Steinitz hace una jugada muy pero muy buena. A ver si descubren cuál es. Bueno, supongo habrán frenado el video, habrán pensado un poquito y habrán descubierto que C4 en esta posición es muy pero muy buena. Es una jugada que no es fácil de hacer realmente, ¿no? Porque está bien, tiene sus ventajas pero también tiene sus desventajas y eso es lo interesante de la posición. La ventaja es clara, el alfil de B2 está encerrado. La desventaja también es muy clara. La casilla de 4 acaba de perder defensa y se transforma en una casilla fuerte. Lo que pasa es que Stein se evalúa muy bien un pequeño gran detalle en la posición y es como les comentaba que la diagonal B8H2 ha sido debilitada. Entonces, claro, ¿qué sucede? Que el caballo, que sería el natural dominador de la casilla de 4, no está disponible, porque luego dama C7 le estaríamos creando bastantes problemas a las blancas, ¿no? Entonces vino alfil C2, enroque corto, dama D4. Bueno, el blanco intenta aprovechar la casilla de 4, pero con la dama. Lo que pasa es que no es tan terrible esto. Simplemente torre E8, torre D1 y B5. Y noten cómo el negro tiene mucho más espacio en la posición. Vino B4 y el famoso dama C7 apuntando hacia H2. Torre F1, el negro se dobla con torre 7, rey F1, torre C8 y notemos cómo realmente el negro está mejor. Noten que bueno, tiene las piezas bien ubicadas, ¿no? Entonces vino dama D6. Esta jugada es un poquito controversial, ¿no? Porque la verdad es que le permite contrajuego a las blancas. Porque pone la dama justo en medio de una clavada, ¿no? Y esto es un poco extraño. Aquí el blanco jugó nuevamente, ¿no? Tenía que haber jugado activo y jugó pasivo con torre E4. Aquí, por ejemplo, existe la opción de E4, que es un poco más interesante. Caballo por, alfil por, y si torre por, torre por, torre por, nos encontramos con dama H5. Y noten cómo, gracias a que el negro no jugó de la mejor manera, de la forma más activa, eh, estaría el blanco consiguiendo contrajuego, ya que el punto de 5 es bastante débil, ¿no? Y el peón está compensado por la casilla de 4, como habíamos mencionado previamente, ¿no? Entonces, bueno, esto sería una línea como para complicar las aguas. En este caso, Gunsberg decidió jugar más pasivo, con torre de 4, más conservador, dama C6 y torre de 1. Entonces vino alfil E5. Bueno, aquí otra vez tenemos otra equivocación por parte de Steiner, que no estaba siendo muy preciso, que digamos. Se decía, de hecho, que él no estaba 100% recuperado de la gripe que había tenido, ¿sí? Del resfriado. Eh, pero bueno, recordemos también que bueno, la medicina de esa época no la podemos comparar con la que estamos ahora, ¿no? Nosotros hoy en día, aún cuando caemos en una gripe, nos sentimos muy, muy mal, ¿no? Por un tiempo. Bueno, imagínense en esa época donde tal vez la medicina no estaba tan desarrollada y que, bueno, un resfriado era un poco más grave de lo que es hoy en día, ¿no? Entonces, torre por D5, este es el problema de esta jugada, que básicamente se cuelga un peón, alfil B8, A4. Vino A6 y ahora Gunsberg equivoca nuevamente el camino.
Es como que, bueno, en cierta forma es verdad que Gunsberg era bastante, digamos, coherente con lo que hacía. Lo que pasa es que, bueno, hay veces que le fallaba el instinto a la hora de definir, de crear amenazas, ¿no? Tal vez pensando que por ahí estaba un poquito peor aún, juega a 5, ¿no? Y bloquea completamente el flanco de dama, cuando en realidad lo que tiene que hacer es jugar sobre el flanco de rey, torre G5, por ejemplo, caballo 4, A por B. Y la ventaja es que ahora este peón está debilitado. Ese es uno de los grandes detalles por los cuales A5 no es tan bueno, ¿sí? Es mejor crearle la debilidad en B5 y no en A6. ¿Por qué? Porque A6 es más difícil de atacar. Recuerden que si estamos jugando contra una debilidad, debe ser una debilidad que sea de fácil aprovechamiento, ¿no? Entonces caballo 5, torre por, supongamos que caballo jaque para... El caballo se está por caer de todas maneras, alfil por, F4 y bueno, y en esta posición el blanco está muy bien, ¿no? El blanco es el que está presionando, ¿sí? Pero bueno, en la partida vino A5, que es un error estratégico, como les comento, el peón de A6 es mucho más difícil de atacar que el peón de B5, por eso es que era preferible jugar con A por B5. H6, vino torre D4, dama B7, caballo E1. Alfil E5, torre acá, alfil C7, torre acá, torre 5 y F3. Noten cómo viene ahora como una especie de danza entre los dos bandos, los cuales están intentando mejorar su posición lentamente, ¿no? Mejorar sus piezas. Y bueno, básicamente F3 tiene el inconveniente de que está perdiendo un peón. Torre por, se cambió hasta acá y alfil C1. La idea de Gusberg era generar algún tipo de contrajuego, pero bueno, parece ser que no es suficiente porque es peón de menos y no se ve claro ese supuesto contrajuego, ¿no? Torre 5, vino dama F2, dama C6 y aquí alfil E3. Bien, aquí todavía existía algunas formas de molestar en la posición con F4. Torre 8 y caballo F3, pero nuevamente era la opción más incisiva y justamente Gunsberg quería jugar sólido. Eso es un poco lo que le trajo problemas, ¿no? Caballo 4, alfil torre por, caballo D4 y en este caso dama F6 y el negro está mejor, pero tenemos algún que otra compensación, ¿no? Pero bueno, no mucho, la verdad que está mejor el negro. Pero bueno, es un camino para resistir aún más para las blancas. El problema de alfil E3 es que ahora el negro jugó torre 8, dama D2 y simplemente ocupó la columna. Alfil D4 y caballo H5. Y aquí se pueden ver claramente las debilidades que tiene el blanco en la posición, ¿no? Vino alfil F2 intentando defender, alfil C6, por supuesto apuntando hacia el flanco de rey, alfil B1 y dama E5. Bueno, simplemente la dama se quiere filtrar por el flanco de rey, caballo C2, y ahora les propongo que traten de encontrar cuál es la mejor jugada para las negras en esta posición. Bueno, supongo ya habrán frenado el video, ya habrán observado un poco acerca de las posibles continuaciones que tiene aquí el blanco y, perdón, el negro, y se habrán dado cuenta que existe alfil por F3, gran jugada por parte de Steinix, buena combinación, G por F3 y dama H2 entrando con todas las piezas, dama D7, noten cómo casi, bueno, todas las piezas de hecho están participando de la lucha, ¿no? Es decir, la dama, el caballo, el alfil y la torre están participando del ataque sobre el flanco de rey, mientras que no podríamos decir lo mismo de las blancas, ¿no? Por eso es que este ataque es ganador. Dama G1 jaque, alfil G1, dama por F3 jaque, alfil acá. Y luego de caballo G2, el blanco abandona porque le están dando mate en H1, ¿sí? Partida muy interesante, que la verdad es que estuvo bastante pareja, bastante peleada por ambos jugadores, en donde por supuesto, bueno, podemos ver que en cierta manera Steinix dominó gran parte de la partida, aunque Gunsberg en el momento crítico no supo darse cuenta de la manera de poder contragolpear, ¿sí? Prefirió jugar sólido y esto se transformó en jugar pasivo. Así que buena victoria por parte de Steinix, que remata con un lindo ataque final y que bueno, con esto empata nuevamente el match, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya gustado el video, que les haya gustado el análisis. Si quieren, pueden dejar ese like, que me ayudaría mucho. Si no lo hicieron, suscríbanse al canal, así seguimos creciendo. A ver si llegamos a los 3300 seguidores. Y por supuesto, compártanlo con amigos, así más gente conoce este camino de los campeonatos del mundo. Desde ya, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.